Nos vamos a meter, Baiano, en el tema de la semana. Para nosotros arranca hoy la semana, sí, no es miércoles, pero arranca hoy porque no hemos podido salir al aire lunes y martes. El tema de esta semana... Por el fútbol. Sí, exactamente, por el fútbol para todos. Esta semana vamos a hablar de la educación sexual, de la relación de los jóvenes con la sexualidad, de la forma en la que la aprendemos. Vamos a estar pensándolo y debatiendo. Nos introducimos en el día de la fecha mejor dicho. Con el día... Da para chiste fácil en todos los segundos. Ya se murieron como 4. No vamos a hacer ningún chiste fácil. Vamos a ver un informe, Baiano. Vamos a ver el informe entonces. Aquí en Una Tarde Cualquiera, señores. Hoy vamos a debatir sobre los distintos métodos de prevención, tanto de embarazos no deseados como de enfermedades de transmisión sexual, así como las formas de informarnos para prevenirlas. Nos preguntamos sobre el cuidado mutuo, algo que es responsabilidad de varones y mujeres, y sobre el acceso a información confiable como punto de partida para aprender a cuidarse y cuidar a los otros. Es necesario desmontar creencias erróneas, prejuicios y que hablemos abiertamente de los métodos anticonceptivos y de las formas de cuidarnos del contagio de infecciones de transmisión sexual. Te proponemos derrumbar juntos los siguientes prejuicios o mitos. El varón es el que tiene que demostrar que sabe de estas cosas. Si una chica lleva preservativos en la cartera, es rápida. No uso preservativo porque le demuestro amor. Por último, te preguntamos a vos, ¿cómo nos cuidamos mutuamente? Muy bien. Mira, hoy sentadito. Pero mirá, estamos muy bien acompañados. La pregunta del día de la fecha en el tema de la semana tiene que ver con eso, con cómo nos cuidamos mutuamente. Cuidado, la prevención. Lucila, bienvenida. Encantada. Especialista en el tema, me imagino. Soy psicóloga, sí. Trabajo mucho con chicos secundarias. Con respecto a este tema que estamos tocando, ¿no? El cuidado de la salud principalmente, las ganas de aprender también por parte de los chicos a cómo manejarse en diferentes situaciones, ¿cómo se podría encarar el tema hoy? Mira, o sea, lo que estaría bueno es que los chicos puedan preguntar también, pero yo creo que bueno, que podemos, o sea, hablar de algunas cuestiones más informativas, pero también, o sea, trabajar otros temas que tienen que ver con los prejuicios, con los mitos que hay alrededor de la sexualidad, de cómo cuidarnos, del embarazo adolescente. Bueno, ¿cuál es la pregunta más común que te hacen? Y, o sea, en realidad, o sea... Hay una primera pregunta. Sí, ¿cuál es el método más conveniente para cuidarse? ¿Y cuál sería el método más conveniente? Mirá, o sea, partiendo de la base de que el único método que previene de las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo masculino o el preservativo femenino. O sea, partiendo de esa base... después hay otro tipo de métodos que son anticonceptivos, que evitan el embarazo. De ese tipo de anticonceptivos hay hormonales, que son como las pastillas, que se toman durante 28 días, después hay o sea, son 21 días, después hay un lapso de una pausa, o hay otras que tienen pastillas para esos 21 días, esos 7 días, pero que no tienen hormonas. Después hay métodos, anticonceptivos hormonales inyectables que pueden ser una vez por mes, cada 3 meses. También está el anticonceptivo de emergencia, que eso se usa solo en caso de que haya, o sea, de que alguno de los métodos que se utilizaron funcionó mal, o que haya sido, no sé, producto de una violación. Sí. Vos antes decías que había muchos mitos y muchos prejuicios alrededor de la sexualidad y del cuidado mutuo a la hora de tener relaciones sexuales. En los jóvenes, ¿no? Yo tengo 16 años, por ejemplo. ¿Y cuáles son los prejuicios que hay alrededor de la sexualidad y de cómo cuidarse mutuamente? Exactamente. Bueno, algunos son los que mencionan en el informe, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay un mito de que los que se tienen que cuidar son los hombres y que las mujeres nos encargamos de la anticoncepción, ¿no? Que eso tiene que ver con el género, con los estereotipos de género y con los roles que nos asigna la sociedad, tanto a hombres como mujeres, ¿no? En ese sentido no es así, o sea, tanto hombres como mujeres somos los encargados de cuidarnos y de cuidar al otro.
Y se habla siempre de la anticoncepción, el embarazo, y en realidad el cuidado mutuo no es, según mi concepción, no es solo el embarazo, sino que en una relación también tenés un abanico enorme de enfermedades, por contagio, transmisión sexual y un montón de otras cosas que también permiten, o sea, que también deberían ser objeto de cuidado a la hora de las relaciones. Totalmente. Bueno, otro de los mitos es el tema de que, bueno, si estoy en una relación estable no necesito cuidarme, ¿no? Eso no es así, o sea, porque sabemos, bueno, o sea, pudo haber tenido relaciones. Tiene que haber confianza también, claro, ¿no? O sea, y después de que haya un chequeo, que se haga un examen, ahí sí, o sea, se puede confiar en el otro, pero no es una falta de confianza, sino es un tema de cuidado. Es un tema de cuidado, que podamos, o sea, cuidarnos a nosotros mismos y al otro. Te voy a presentar a Cristian. Cristian tiene una pregunta. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado. Ojo. No te asustes, Vamos, Cristian. escuché por ahí que las pastillas anticonceptivas que toman las mujeres tienen algún tipo de efectos secundarios o colaterales, que puede llegar a pasar algo Mira, que no se espera. ¿Es así eso? viene mejorando muchísimo la tecnología en lo que refiere a eso, a las pastillas anticonceptivas, y la verdad que son mínimos y, o sea, yo diría que hoy en día, o sea, está tan avanzada la tecnología que no le afecta después tener hijos, nada, porque el principal miedo No, que para tienen es, ¿por qué yo tengo que No, para sacrificar? nada. No. ¿Y para cuáles nada. son las posibilidades también de uno tener recursos y tener las herramientas anticonceptivas y de cuidado a la hora sexual? Por ejemplo, a mi edad, a los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos? Mira, principalmente, o sea, pueden acudir a cualquier centro de salud, hospital, a partir de los 14 años no necesitan que estar acompañados por un adulto, eso es así, o sea, ustedes pueden consultar tanto con su médico de cabecera, ginecólogo o con quien quieran. Se distribuyen gratuitamente los métodos anticonceptivos en los hospitales y en los centros de salud. Preservativos van a encontrar en todos lados. Chicos, en la tribuna quieren hacer alguna pregunta. Todos conocen el tema. Señorita. ¿Se cuidan? Hola, quería preguntar porque supuestamente decían de que si tomabas las pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, después te costaba tener hijos. No, Quería no saber es si así. es un mito. No, sí, es un mito. Es uno de los mitos. Recordarles que más allá de que es un mito y que de repente tomar las pastillas anticonceptivas no te va a hacer nada, sí tener en cuenta que las pastillas anticonceptivas no previenen ningún otro tipo de infección, solo Sí, previenen el embarazo. es lo que decía antes, o sea, es importante que uno tome las medidas, o sea, usando preservativo masculino, que es el más común, el que se usa en todos lados, y femenino, y saber usarlo correctamente también, ¿no? El preservativo femenino no está muy divulgado igual, No, el no preservativo está masculino. divulgado. Sí. Que vos decías, lo de los mitos es muy común, ¿no? Cuando uno es más chico hay muchos mitos que la única manera de que se terminen es brindando información. Mi pregunta es, ¿vos pensás que hoy en día eso se hace? ¿Que hay planes Sí, para que mira, la gente...? o sea, hay una ley de educación sexual integral donde establece que en todas desde el jardín de infantes, o sea, tienen que tener educación sexual los chicos. Tanto en la prevención, no sé, de abusos, del cuidado del cuerpo, de reconocimiento de su propio cuerpo. Se va trabajando desde el jardín de infantes. Es por ley, o sea, todas las escuelas lo tienen que dar, es así. Y se hace. Y se hace, y también hay materiales que capacitan a los profesores para dar estas temáticas, porque a veces no están preparados, o sea, se trabajó mucho en el tema de la capacitación de los profesores, ¿sí? Sí, y aparte de la educación sexual, esto que dice ella, desde nivel inicial, desde jardín, primario y secundario, es porque no solo la educación sexual tiene que ver con el accionar sexual en sí, sino tiene un reconocimiento del cuerpo. Les y de propongo los algo. derechos en sí Hay también. un tape para ver sobre HIV. Sí, hablamos del embarazo, nos falta hablar del HIV, un tema muy importante. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad infecciosa que ataca el sistema inmunológico y es provocada por el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. En la actualidad, más de 33 millones de personas viven con el virus en el mundo, casi 5 veces más que en 1990. 3 de cada 4 casos de transmisión son por vía sexual, y el 90% de esos casos corresponde a una relación heterosexual. Las formas que tenemos de prevenir de que el virus no entre a nuestro cuerpo es no tocar sangre de otra persona, no compartir jeringas, y en cuanto al sexo, la única forma que tenemos de que el virus no entre a nuestro cuerpo es usando el preservativo. Son más las cosas que no transmiten el virus que las que sí. Por ejemplo, la saliva no transmite, la transpiración tampoco, las lágrimas tampoco, o sea que compartir un mate o abrazarte con alguien no te va a transmitir el virus.
Además de usar preservativo, es importante hacerse el test de VIH para prevenir la transmisión de la enfermedad. Lo podés hacer en cualquier centro público de salud, es confidencial, gratis, y si sos mayor de 14 años, podés ir solo. Muy bien. Hay muchas campañas de HIV o de VIH, como comúnmente escuchamos. ¿Vos pensás que eso hace eco en los chicos? ¿Los chicos le dan importancia a ese tipo de campañas? Ese es el problema, o sea, hablando del tema de los mitos, ¿no? El principal problema con el tema del cuidado frente a todas las enfermedades de transmisión sexual, porque no solo el VIH, ¿no? Tenemos hepatitis, sífilis. Pero en el caso justamente en el caso el problema principal yo creo que es el tema de que hay una creencia de que hay grupos de riesgo, ¿no? De que a mí no me va a pasar porque le pasa a las prostitutas, a los homosexuales, a la gente que se droga. Entonces, nada, o sea, de hecho, en los últimos años las investigaciones dicen que la gente que más se contagia de HIV son mujeres heterosexuales. Mirá. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay una cuestión del tema de género, ¿no? Porque a veces a las mujeres nos cuesta pedirle al hombre que se cuide, piensan, ¿no? Bueno, no, va a pensar que le soy infiel o que no confío en él. Entonces, bueno, las mujeres a veces nos dejamos un poco en ese sentido, pero es preocupante que las mujeres pensemos que a nosotras no nos va a pasar y que los jóvenes, o sea, en general, piensen que eso es algo que a mí no me puede pasar, yo lo conozco, es sano. ¿Algún varón de los que tenemos acá de Bursaco que quiera opinar? Le pasan la... Mirá, no se animan ni a Le pasan a las damas, viste qué caballeros. Es importante... Señorita, a ver. Hola, mi ¿Cómo nombre estás? es Carmen. Carmen. Creo que el tema de la educación sexual es un tema que por lo menos a mi edad todavía cuesta hablar. ¿En serio? Sí. O sea, toma un poco más de miedo hablar el tema. Da un poco más de vergüenza. De tabú. ¿Pero con quién? ¿Con los viejos? ¿Con los profes? ¿Con quién? Con los mismos todos? pibes, capaz. Sí, o sea, el tema en particular cuesta hablarlo en casa o en el colegio. Es un poco difícil también ¿Se tratar. habla en el cole? ¿Se habla en el colegio? Sí, en el colegio sí. ¿Y cómo la llevan la clase? O sea, viene un profesor que habla de educación sexual, me imagino que será así. ¿Y cómo la lleva la clase? ¿La clase presta atención? ¿Lo hablan entre ustedes? ¿Cómo lo manejan? Es justamente esa materia, ¿no? ¿Cómo la manejan? Sí, hay veces que, o sea, uno se lo toma en serio, pero después pasa otra en chiste. O sea, Claro. uno se puede cuidar cuidando a la otra persona también. Exacto. Igual no es que viene un profesor de afuera a hablarnos de educación sexual, sino que a partir de la ley lo que se propone es que cuando se habla de estas cosas tienen que ser cotidianas. Entonces, si tenemos un profesor todos los días, ¿por qué tiene que venir otro distinto a hablarnos de esto? Es como, bueno, de esto no puede hablar el profesor. De hecho, Pero por ley es obligatorio que el profesor hable... Por de ley es hecho, obligatorio en que se todas cumpla las- el taller de educación sexual obligatorio Bueno, en cada una de las... partando de esa premisa, ellos cómo la llevan. Hay lo que mencionaba No, antes. que en todas las materias se trabaja. En todas las también. materias se trabaja y hubo capacitación docente antes de la implementación de la ley. La ley fue aprobada hace 3-4 años más o menos. Pero a veces, por ahí a veces un es poco difícil más. cuando se acerca el profesor. Yo doy clases de educación sexual para jóvenes, para chicos de 13, 14, 15, 16 años. Soy un par de ellos y es muy diferente, ¿no? Los chicos dicen, es muy diferente cuando acá viene un profesor, viene alguien adulto y nos baja línea. De Sí, alguna el tema forma. es la actitud con la que encares, o sea, la situación, porque si uno, o sea, se pone como por fuera y exento de todo lo que le pasa a los chicos, también, o sea, todos vivimos en la misma sociedad, todos nos pasan las mismas cosas, nos cuestan las mismas cosas, tenemos los mismos Hay obstáculos. que acercarse, usar el mismo lenguaje, hablar con las mismas palabras, decir las mismas cosas, decir esto es un forro, un preservativo, decir no hay que acabar afuera, porque eso no sirve, hay que decir eso. Exactamente. No, y otra cosa, viste en el video recién cerrada con la pregunta de qué hacemos para cuidarnos mutuamente. Y a todos los prejuicios que estamos hablando, cuidarse mutuamente también es cuidarse a uno mismo. Claro. Y la confianza, o sea, no es cuidar al otro y no me cuido yo y cuido al otro. Las relaciones se dan de a dos, las parejas son de a dos y cualquier tipo de vínculo personal es de a dos y la relación sexual Vamos a ver también qué es de a pasa en tribuna. Señorita, ¿cómo le va? No, yo opino que le podemos, o sea, no tiene que ser un profesor en especial para preguntarle. O sea, si tenemos alguna duda, le preguntamos al profesor, o sea,
tenemos que nos respondan. ¿Y ustedes para preguntan? Claro, sí, si tenemos ¿O le alguna preguntan duda. al amigo, a la amiga? No, o sea, depende de lo que sabemos, nos podemos aconsejar entre nosotras o le preguntamos al profesor y ellos nos aconsejan. ¿Y buscan segunda opinión, tercera opinión? Sí, para estar más seguras. ¿Por acá? Todas las mujeres están preguntando. Muy bien, los varones, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los varones? No se puede creer. A ver, señorita, su nombre. Yo, en mi caso, Dayana. En mi casa, yo puedo hablar tranquilamente ¿Con tus papás? Mis papás, con mis hermanas, con cualquiera. Y si no, también hablamos en el colegio con cualquier profesora. Si tenemos alguna duda, nos acercamos a ellas porque sabemos que ellas también nos pueden recomendar y también nos dan sus opiniones. Amigas, claro, entre amigos también, pero es distinto la opinión de un amigo que de un adulto mayor. Pesa más la del adulto, claro. me imagino. Y si no, también uno puede también acercarse a salitas o al mismo Para hospital, informarse. claro, para más información, porque está bueno. Un varón quiero escuchar. Por ahí, Dios. mira, le saco. ¿A dónde? A tu derecha, ahí, mira. Señor, muy bien, ¿cómo le va? Dígame su nombre. Dani. Yo creo, en mi opinión, creo que en realidad este tema se debe hablar con una persona de confianza, con otros padres o madre, o con un mejor amigo. Yo creo que ese tema es muy difícil de hablar en la juventud. Yo creo que este tema se debe hablar seguramente con más inseguridad. En realidad tiene que ser este tema con los padres, si tiene que hablar, o con las madres, con alguien más de confianza, porque no es solamente hablar con cualquier amigo, porque yo creo que los amigos te van a decir cualquier cosa o te van a llevar a hacer lo que ellos quieren. Entonces, mi opinión es hablar con personas de confianza, no con cualquier persona. Muy bien, no es Dani, fuerte el aplauso. Bien, ahí va. Ahí va. Marcelo en Goya. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Estás siguiendo el tema? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, yo creo que hablar se puede hablar con mucha gente. En la escuela yo creo que por ahí se le pregunta más a los profesores y a las profes más jóvenes. Si le preguntás por ahí una profe, que sé yo, de historia, que está pisando la tercera edad, te va a mirar un poco raro, pero me gustaría preguntarle a la psicóloga si una vez que ese manifiesto se despierta el virus del VIH, ¿el único fin es la muerte? No, claro. Ahora, o sea, existen medicaciones retrovirales que hacen que el virus se mantenga lo más aplacado posible. Entonces, lo que hace es que una persona con VIH pueda transcurrir su vida de la manera más normal y no desarrolle lo que se llama el SIDA, que sí, ya es una enfermedad donde vienen otras enfermedades a aprovecharse, digamos, de esa deficiencia en las defensas que tienen. Eso es importante recalcarlo porque por ahí no todos lo saben. De hecho, cuando el informe arranca hablando de SIDA, no necesariamente, digamos, uno puede vivir su vida teniendo el virus de VIH en su cuerpo sin tener SIDA, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es el virus de lo que es el SIDA, porque lo que pasa muchas veces es que nosotros pensamos que, bueno, tuve una relación de riesgo, mañana me voy a levantar sintiéndome mal porque tengo SIDA. Y es un mito que no tiene nada que ver con la realidad, porque uno puede tener el virus y no darse cuenta que lo tiene. Incluso. Es importante también el chequeo, ¿no? Hasta 10 años en el cuerpo puede estar el virus sin presentar ningún síntoma, con lo cual, se imagina. Malena. Yo creo que el tema es de la confianza, está en ese el error, el tener miedo a hablar con cualquiera. Es un tema muy natural, es algo que se da todos los días y a la edad que uno sienta necesario. No creo que tengamos que tener ningún tipo de miedo. Y mismo a partir de esto, tener una relación riesgosa, ir mañana y tener miedo y capaz no hacer ningún análisis porque me da vergüenza decirlo y ahí está el error. Lucila, te puedo hacer una cosita quería agregar. También eso, para mí es fundamental el tema de la comunicación, como vos decías. Y comunicación no solo también con las parejas, porque a veces pasa que no hay confianza, o sea, de los mitos que hablábamos, ¿no? Lo principal para la protección y prevención de los sujetos dentro de una pareja es que puedan hablar del tema, ¿sí? A ver, ping-pong, para que se entienda en crudo. Sexo oral, ¿cómo se previene el contagio? Con preservativo. Sexo anal, ¿cómo se previene el contagio? Con preservativo. ¿Qué pasa si acabas afuera, como decía el compañero ahí? ¿Cuál es el peligro? También te contagiás.
Y también puede quedar embarazada la mujer. Perfecto, porque a veces son esas preguntas que son esas las que decís, bueno, Sí, ¿y qué hago? no, el preservativo se usa tanto para el sexo oral, para el sexo anal Todo o como tipo vaginal. de forma. Sí, sí, sí. ¿Qué me mira así, No, Mariano? yo lo miro, nada Yo más por las transmito dudas, dudas, por las de preguntas. repente aclarar que esto, porque cuando hablamos de esto, para que quede bien claro que en realidad el VIH se transmite por los fluidos, ¿sí? Claro. Por eso siempre Por algunos decimos... fluidos. Por algunos fluidos. Claro, por algunos fluidos. Por eso siempre se dice, bueno, no se contagia. No es que si yo tengo VIH y estornudo, queda el virus en el aire. Sí, hay una Sino diferencia, que se perdón que te transmite. interrumpa. Sí. No, eso es lo que estaba diciendo. Hay una diferencia entre, no se trata del tema del VIH como contagio, sino como transmisión. O sea, no es que por estar en contacto con una persona que tiene VIH necesariamente nos contagiamos. Ni un del beso, tema. ni la saliva, ni el mosquito. Se pueden acordar fácil porque la palabra contagio viene de una palabra muy vieja que significa tocar, contacto. Con tocar y con tocar a alguien no vas a transmitir el VIH. La palabra es transmisión. Olvídense de contagio. El contagio es solo gripe, es solo un resfrío. Muy bien, muy bien. Bueno, tribuna, a ver, ¿quién tiene el micrófono y quién va a hablar? Señorita, nuevamente, muy bien. Una pregunta. Sí. ¿La única medida de prevención del SIDA es el preservativo? En las relaciones sexuales. Después, o sea, si tiene que ver con otro tipo de transmisiones, materiales descartables, bien esterilizados. También hay otro tipo de transmisión que es la transmisión vertical, que es de la madre al bebé que está en la panza, digamos. Ahí, o sea, si la mamá viene haciéndose los chequeos y se descubre que tiene VIH, durante el embarazo se toman determinadas medidas preventivas para que no sea necesario que ese bebé nazca con VIH. En las escuelas enseñamos que hay otra medida de prevención y esa medida es la abstención. A ver la tribuna, sí. Vamos a seguir hablando del tema, pero quiero escucharlos a los chicos también. ¿Qué querés decir? ¿Qué querías preguntar, decir? No, quería decir que a mí me parece que hoy por hoy los jóvenes estamos más informados sobre educación Obviamente. sexual. En la escuela para mí se habla normalmente, cotidianamente, entre amigos, así. Para mí no hace falta tener una persona súper de confianza para preguntarle algo o pedirle un consejo. Es más común. ¿Buscan por internet información también al respecto? ¿O esperan la charla con el papá, con el profesor, con el amigo? ¿Se ponen ahí en Google a preguntar cosas que se le pueden llegar a ocurrir? Sí. Tampoco es que estamos todo el día con eso en la cabeza. No, pero me imagino que no. Pero a lo que voy es, a lo mejor sentís curiosidad por algo. Pero, ¿sabes qué pienso Y lo yo? pones Google, papá. Y te da una información también. ¿Eso lo suelen hacer? Si sentís curiosidad por algo, existe también una línea en la que vos podés llamar A ver. gratuitamente. Es el 0800-222-3444. Es la línea del programa de salud sexual integral. Ustedes pueden llamar ahí, no tienen que decir ni su nombre, ni su edad, ni de dónde llaman. Simplemente hacen la pregunta y hay profesionales para contestarla y es totalmente confidencial. Pueden decir que son el baiano. Claro. Hola, soy el baiano. Hola, ¿qué tal? Hoy, bueno, ahora te atiendo. Bueno, ¿quién más quería hablar acá? Si no tenías todo el tiempo eso en la cabeza. No, me imagino que no. ¿Sabes qué pienso yo? A Que ver. también pasa con la pareja que vos estés. ¿Lo hablas con él? Claro, hay que ver la confianza que se tienen mutuamente y la clase de pareja, porque si vos tenés una pareja que es de una noche, es como que no es muy seguro. No. Ahora, si yo tengo una pareja estable, pero me es infiel y en esa infidelidad se contagia el virus, después me lo puede transmitir a Obvio. mí. Y sin embargo, cuando empezó a salir conmigo, no... No solo eso, el HPV también y muchas enfermedades complicadas. Hay una cosa, ustedes dicen que bueno, es más natural hablarlo hoy o con docentes o en el colegio o con quien sea, pero entre mujeres y hombres, ¿no? Entre pibes y pibas de su misma edad también se habla, porque eso es muy importante también, que entre nuestros amigos, pero hombres con mujeres, ¿hablan también del tema? ¿Eso existe, es real o hay un tabú todavía de no hablar de sexo con hombres? Para el caso de las mujeres. Sí, me parece que sí, tanto, o sea, una chica con un chico que son amigos, me parece que también lo pueden hablar. Lo veo como re natural, pero me parece que hoy en día es re natural, como se habla todo el tiempo, educación sexual en la escuela, y me parece re bien esto de que desde jardín estén dando educación sexual, se va haciendo natural a medida que va pasando. A ver, Camila en Concepción del Uruguay, al respecto, opinión. Sí, bueno, como algunos lo toman que es muy natural el tema de hablar con los profesores, por ejemplo, en muchas escuelas, como en el caso de mi colegio, no hay educación sexual Claro. y no se implementa la ley. O sea, ni en una materia, ni en un taller,
ni con algún profesor de confianza, y si bien el eje ¿vas a un colegio católico? No voy a un colegio católico, voy a un colegio público, y todavía muchos colegios públicos no implementan la ley de educación sexual. ¿Y por qué no dan? ¿Por qué no se habla del tema, sabes? Y la verdad que no, mira, nosotros hemos hablado de este tema con el centro de estudiantes y no, solo por un hecho de que no se cumple la ley. Si bien nosotros le preguntamos a nuestros profesores, pero lo hacen por un tema más de gauchada, no cumpliendo la ley como se debe. ¿Pensás que a ellos también les da tabú hablar con ustedes sobre ese tema? No creo que sea un tema tabú, porque ellos si bien nos contestan, pero eso con los que tenemos confianza, a uno o dos profesores le preguntamos y con eso podemos zafar alguna duda que tengamos, pero si bien estamos hablando de métodos de prevención, de conocer los síntomas, de la concientización para despejar tabúes, como por ejemplo que la mujer también se tiene que cuidar llevando un preservativo, es fundamental la educación sexual y que todavía en muchos colegios no se está cumpliendo. Igual no hubo mucha resistencia también a lo que fue la aplicación de la ley. Si bien la ley está aprobada hace ya bastantes años, por la iglesia, yo voy al colegio la también. Hubo ciertos sectores que estaban también rechazando mucho la aplicación de la ley, sobre todo en lo que era nivel inicial primaria, jardín, y en el secundario lo querían dar a partir de cuarto, quinto año. ¿No habría que sancionar a la iglesia cuando influye tanto en el Estado, cuando pone impedimentos tan claros para que se implemente una ley que se aprobó por mayoría popular, que es para el bien de la población? Digo, argumentos de la edad media hoy requieren sanción. No, digo, y ¿no habría que aparte sancionar? es una ley a nivel nacional. Nosotros Francisco tiene Twitter. Bueno, vamos a @pontifex. No, es una ley a nivel nacional. No, ya sé. Y es importante que puedan buscar también las formas de hacer el reclamo, porque hay material que viene desde el Ministerio de Educación de la Nación, que llega a las provincias y se supone que a todos los colegios públicos del país. Entonces, si bien todavía es complicado el aplique pleno de la ley, es necesario que nosotros como estudiantes también nos encarguemos de buscar las herramientas para poder... No, además para poder también subirlo. por ahí ellos decían que hoy en día se habla más, es más normal, que es una realidad. Sí, por Igual suerte. esos espacios tienen que estar porque no todos son iguales. O sea, quizás algunos son, no sé, más extrovertidos y le preguntan a sus papás, y quizás hay gente que no. Y esa gente tiene que tener el espacio también para preguntar. Me parece que también pasa por ahí, que esté y que se cumpla. No solo en Entre Ríos, sino también hay que saber, acá en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad tiene subejecutado el presupuesto para la educación sexual. Solo el 10% del presupuesto destinado para la educación sexual en la ciudad, solo el 10% se está ejecutando, con lo cual hay solo 5 organizaciones en toda la ciudad que están dando clases. Hay 441 escuelas primarias esperando que se ejecute la ley. Y la ley existe hace bastantes años y el gobierno de la ciudad recién determinó aplicarla el año pasado y ni siquiera hizo todos los talleres que se tenían que hacer. Hay una cierta resistencia todavía. Lucila, para cerrar, para los chicos, ¿no? Para toda la gente que nos está viendo. Los papás también, porque hay varios papás que miran Sí, el también programa eso, ¿no? La responsabilidad de los adultos en ese tema, de que puedan, o sea, eso, lo que decía antes del tema de la comunicación, ¿no? De que la principal prevención tiene que ver con que uno pueda charlar de estos temas, sacarse los prejuicios de encima, trabajarlos, no se agota ni en 10 minutos, o sea, es un trabajo muy fuerte porque es un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad. En este sentido de lo que yo decía de los prejuicios, los mitos que se generan alrededor de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y también del embarazo adolescente. Perfecto. Bueno, fuerte el aplauso para Lucila, que estuvo acá charlando con nosotros. Gracias, Lucila.